Ahí sí. Bien. Vamos a seguir hablando un poquito de los medios de comunicación científica. Vamos a seguir hablando del artículo científico, del método primario de obtención de información. Recordemos que existen diversos tipos de información, de diversas fuentes de información, primarias, secundarias, terciarias, ¿cierto? Que ya habíamos revisado. Y en este caso los artículos científicos generalmente son información primaria. Es decir, son el primer reporte de un resultado de alguna investigación. Por tanto, deberían ser la primera fuente, el primer lugar donde nosotros deberíamos buscar información para buscar respuesta a alguna pregunta o incertidumbre metodológica o de algún trabajo o de alguna situación, ¿cierto?, de la vida cotidiana. No enfocarnos simplemente en la revisión de libros o de algunas páginas de internet, sino que deberíamos buscar información en lugares un poco más fiables, donde exista revisión por otros miembros de la comunidad científica en este caso. Entonces, en este caso vamos a seguir revisando lo que es el artículo científico. Entonces, habíamos dicho, ¿cierto?, que veníamos de un proceso bastante largo de la elaboración de una investigación, desde la idea, las hipótesis, hasta los resultados, ¿cierto?, y conclusiones de una investigación. Y durante todo este proceso habíamos pasado por una revisión de literatura, aplicación de la metodología, obtención y recolección de datos, ¿cierto? Y con todo esto ya tenemos nuestra macro, ¿cierto? Tenemos la información con la cual podemos elaborar ya nuestro artículo científico. ¿Y esto para qué? Obviamente para construir conocimiento, para colaborar con la construcción de conocimiento. Recuerden que solo por publicar un documento, eso no asegura que sea la verdad absoluta, sino que es un aporte más para poder colaborar en la búsqueda de la verdad. Mientras más información existe, mayor es la probabilidad de identificar si alguna relación o causa-efecto es verdadera, ¿cierto? O con cierta probabilidad. De acuerdo con esto, entonces nosotros vamos a publicar esta información, nuestros resultados, para que la comunidad científica, ¿cierto?, tenga acceso a esta información y así poder construir conocimientos, nuevas teorías, entre otros. Pero esto tiene todo un proceso, ¿cierto? Y hay ciertos aspectos que hay que evaluar y cuidar. Y por tanto, el artículo científico, como dice ahí, no es una investigación en sí misma, es la manera científica técnica de dar a conocer los resultados de la investigación. ¿Okay? Por tanto, como lo habíamos visto en la clase anterior, puede estar sujeta a ciertas modificaciones. O sea, no va a tener toda la información de una investigación como tal, ¿cierto? Va a ser prácticamente como una especie de resumen de una investigación. Y como no es la investigación propiamente tal, puede estar afecta a algunas situaciones poco éticas, como lo habíamos visto en la clase anterior, manipulación de información, manipulación de las imágenes que se publican,
manipulación de los resultados, publicaciones duplicadas. Hay muchos científicos que publican en inglés y publican lo mismo en otro idioma, ¿no? Pero es la misma investigación. O, o publican en una revista indexada, no sé, pues en una base de datos, por ejemplo, en Simago, en Sevier, y publican lo mismo, pero en una revista de Science Direct o de WOS. Entonces, eso no es muy ético que digamos, estar publicando lo mismo dos veces, ¿cierto? Eso tiene que ver más con, digamos, con los incentivos que quizás reciben los investigadores por publicar. ¿Mm? Así que hay que tener cuidado, no todo también lo que se publica, ¿cierto? Como habíamos visto, es fiable, viable, ¿cierto? Eh, Hay muchas cosas que se publican porque el interés de la revista o porque existen revistas fantasmas, ¿cierto? Revistas piratas que también están dedicadas simplemente a la publicación de artículos y publican cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces el artículo científico no es la investigación en sí misma, es la publicación del resultado de lo que obtuviste con tu investigación. Por tanto, la revista científica, el artículo científico no es un medio de difusión masiva, como algunos investigadores lo plantean, dicen que publicando ya está hecha la pega y que ya lo conoce todo el mundo. Lamentablemente no es así, a veces hay artículos muy buenos que quedan en el olvido, se publican y luego no se hace la difusión que se necesita o otros investigadores no lo citan, entonces la investigación queda en el olvido, nunca más se supo de ella. Generalmente las investigaciones que guardan relación con procedimientos, con instrumentos de evaluación, con técnicas, son los que más se citan, ¿no? Son los que más revisan otros investigadores. Entonces no es un medio de difusión masiva como los periódicos, los portales, las revistas de interés o páginas web, como por ejemplo las revistas como esta pseudocientífica, ¿cierto? Como es muy interesante u otras similares, ¿no? No es una fuente de divulgación político-ideológica, aunque a veces se ocupa para eso, pero no, sobre todo aquellas revistas que tienen más relación con las ciencias sociales. A veces hay algunos tópicos ideológicos en esa revista, pero es manejable si uno lo interpreta adecuadamente. Entonces, las publicaciones no tienen que estar relacionadas con la ideología, ni políticas, ni de otro tipo. El resultado y conclusiones deben estar basados en resultados comprobables, y para eso la metodología tiene que estar muy bien descrita, tiene que ser eh, autoexplicativa, ¿ah? O sea, uno debe leer la metodología y tiene que tener la suficiente información para poder replicar esa investigación. Pero sí es posible mal utilizar algunas publicaciones, a pesar de que uno la puede redactar lo más neutra posible y simplemente hablar de los resultados que uno ha obtenido. Otras personas les pueden dar otra visión, digamos, a los resultados. Siempre existen esas personas que le buscan la quinta pata al gato y tratan de buscar algunas conclusiones que no están o las sacan fuera de contexto, que es lo que suele pasar con las investigaciones periodísticas a veces o con los reportajes periodísticos a veces, que donde de un texto completo sacan una frase que no tiene nada que ver con todo el texto, ¿cierto? Suele pasar. Y te sacan de contexto a veces. Me pasó a un amigo una vez que le estaban preguntando ciertas cosas y lo sacaron de contexto y al final apareció como pinochetista. Eso fue muy gracioso. Y él, nada que ver, pues absolutamente contrario a esa ideología.
Pero bueno, eso suele pasar sobre todo con las investigaciones periodísticas, o a veces estos programas medio extraños. Tampoco es una plataforma para promover soluciones, porque quizás a mí me resultó quizás un experimento, eso no quiere decir que todo el mundo le vaya a resultar. Ya no es la panacea, ¿cierto? Eh, para publicar resultados exitosos. Como les había mencionado anteriormente, los resultados son resultados, pueden ser positivos o negativos, y no por eso van a perder validez. Los resultados negativos pueden tener la misma validez que un resultado negativo. Así que hay que confiar en los datos, no manipular los datos, que también es otra cosa que suele pasar. Eh, Publicaciones para validar posibles soluciones y no entregar respuestas a problemas de la sociedad. No entregan respuestas, ¿no? ¿Y qué es lo que son en realidad? Entonces, los artículos son espacios regidos por normas de argumentación y validación del conocimiento especializado que las propias comunidades aceptan como legítimos, destinados a publicar resultados de investigaciones académicas y dirigidos en principio a un público de pares y no al público general. Entonces, con eso queda un poquito más claro de a quién se debe dirigir una investigación científica, a los pares, ¿no? Pero de todas formas tiene que estar claramente redactado para que un par de cualquier disciplina lo pueda entender, ¿no? Lo pueda leer o por lo menos pueda interpretar de qué se trata el artículo. Por supuesto, uno si va a leer algo que no es de su área, eh, poco va a entender de los técnicos, de los términos técnicos. Por ejemplo, si yo voy a leer algo de, no sé, física, claro, a lo mejor no voy a entender mucho de ecuaciones y ese tipo de cosas, pero quizás la idea central del artículo sí lo voy a lograr comprender y eso me va a dar pie para investigar, ¿cierto?, algunas otras cosas técnicas, ¿cierto?, que están quizás ahí descritas. Entonces tiene que estar lo más claramente posible descrito. Ya les voy a mostrar algunas herramientas que sirven para realizar esto. Pero antes de realizar este artículo científico, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero planificar el artículo. Porque vamos a tener nuestra investigación, por ejemplo, su tesis de grado. Van a desarrollar su investigación, su tesis, pero su tesis completa, ¿cierto? Que tiene 50 hojas quizás, o más, no es un artículo científico, ¿cierto? Es la investigación como tal. Por lo tanto, eso habría que resumirlo, ajustarlo, ¿cierto? Pasar por ciertos procesos para llegar a redactar el artículo científico. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer antes? Seleccionar el agregado de datos que se manejará en el artículo. Quizás no todas las variables que usted tiene en su investigación son necesarias publicarlas. A lo mejor puede publicarlos todos, pero en diferentes papers, diferentes artículos. No todo en uno. Debe seleccionar cuáles son los más relevantes. Por ejemplo, si quieres publicar en una revista de alto impacto, selecciona aquellos resultados más novedosos, más impactantes, y redacta un escrito, un manuscrito relacionado a esos aspectos más relevantes. ¿Para qué vas a incorporar quizás todas las variables si hay algunas que no tienen relevancia o ya están muy descritas, ¿no? Es mejor enfocarse quizás en algunos más relevantes, más novedosos, que quizás tengan una mejor aceptación en una revista de alto impacto. Luego hacer reuniones con el equipo y comentar con colegas. Eso es súper importante, porque si haces un trabajo solo, no vas a saber si lo estás haciendo bien. ¿Mm? Si trabajas solo, quizás puedes estar redactándolo de una manera incorrecta
y no lo vas a saber porque tú vas a creer, ¿cierto?, que lo estás haciendo muy bien, pero en realidad no lo estás haciendo bien y no tienes nadie que te diga, oye, parece, no sé, redacción de la cuarta. Entonces tienen que tener a alguien también, un equipo, ¿cierto?, que les pueda sugerir cambios, que les pueda sugerir cambios de párrafo, de sintaxis, etcétera, etcétera. O si el artículo está bien orientado, si hacen falta más variables u otras cosas. Revisar la información que las revistas proporcionan a los colaboradores. Sé que es lo que, por ejemplo, si tú seleccionaste una revista, voy a enviar mi investigación a la revista chilena de nutrición, a la revista Perspectivas en Nutrición Humana, a la revista Nutrition, a la Clinical Nutrition, no sé, hay un montón de revistas. Ahí les dejé, parece que les dejé una página, un link con un montón de archivos latinoamericanos de nutrición. O sea, hay un montón de revistas, bueno, tanto en español como en inglés, ¿no? Generalmente las que tienen más impacto son las que están en inglés. Entonces, cada revista tiene su proceso. Cada revista te dice, mira, nosotros vamos a publicar este tipo de investigaciones, vamos a recibir este tipo de manuscritos, tienen que tener las ciertas características. Te van a decir, no sé, cierta cantidad de referencias, tiene que venir a doble espacio, tiene que venir con normativa APA para la cita o otro tipo de normativa, tiene que tener cierta cantidad de palabras, cierta extensión, etcétera, etcétera. Te van a dar ciertas características. Nosotros recibimos esto, por lo tanto tú te deberías ajustar, ¿cierto?, a esas condiciones. Luego, definir la forma de presentar los datos y los resultados. ¿Cómo vas a presentar los datos en un gráfico? ¿Qué tipo de gráfico? ¿De barra? ¿Boxplot? ¿Torta? ¿En las tablas? ¿De qué tipo? ¿Qué datos van a contener las tablas? Generalmente los gráficos y tablas tienen que ser autoexplicativos. Tienen que ser claritos. Tienen que tener la descripción del eje X, la descripción del eje Y. Si tienen siglas, tienen que estar descritas al pie de página. Si utilizaron pruebas estadísticas, también tienen que estar al pie de página. Si existen diferencias significativas, tienen que estar descritas con letras minúsculas o con algún signo. O sea, hay ciertas características que deberían cumplir las gráficas, los gráficos, ¿cierto?, para ser publicados. Remarcar las ideas fuerzas que contendrá el artículo. ¿Cuál es el resultado, por ejemplo, más importante? ¿Qué es lo más importante que resalta el artículo? Sugerir y analizar alternativas para el nombre del trabajo. No necesariamente el título de la investigación va a ser el título de la publicación. Ahí hay dos cosas diferentes. El título de la investigación puede ser súper descriptivo y va a ser muy relacionado con la ejecución de la investigación, pero el nombre del artículo puede ser completamente diferente. El nombre del artículo puede ser enfocado en el resultado, más novedoso. No necesariamente va a tener que ser el título de la investigación, ¿no? Sí, pueden ser ambas. Sugerir redactar un borrador de método, procedimiento, resultados, ¿cierto? Borradores de resumen, de introducción, de los antecedentes, que la introducción, marco teórico, generalmente es una sección que se denomina antecedentes. Ahí tienes que hacer un resumen del marco teórico y de la definición del problema. Se hace eso, un pequeño, generalmente es como una hoja o dos hojas, dos planas, digamos. Es corto. Prepara un borrador de discusión y de conclusiones. Generalmente las conclusiones un párrafo chiquitito. Borrador de abstract y palabras claves. Las palabras claves hay que buscarlas. No puede ser cualquier palabra. Las
palabras o términos claves son términos que están definidos, que están, digamos, homogenizados por la comunidad científica a través de los DEX o de los MECH. Los DEX son los descriptores en ciencias de la salud. Y los MECH es lo mismo, pero en inglés. Descriptores en ciencias médicas. ¿Okay? Y ahí tú puedes buscar los términos, ¿no? Las palabras claves o los términos. Bueno, no sé si lo tengo por aquí, pero sí los puedo mostrar. Aquí de DEX, ahí está, DEX 2020. Aquí está, pueden ponerlo en español, y aquí está. Entonces le das a consultar al DEX. De aquí escribes el término, por ejemplo, que tú estás buscando. Me voy a poner bebida. Y tienes bebida gaseosa, agua potable, jugo de frutas, alimentos y bebidas fermentados. Aquí tienes 4. Entonces, por ejemplo, si tú hiciste una investigación con alguna bebida, ¿cierto?, de fantasía, entonces el término a utilizar sería bebida gaseosa. Ese es el término clave. Y en inglés, carbonated beverage, algo así. Ese es el término que deberías utilizar en los términos claves. Y el otro es el MECH, que lo puedes encontrar en PubMed, pubmed.gov. Y abajito, aquí están los MECH. Y aquí también lo puedes hacer, pero aquí lo tenés que describir en inglés. Y aquí, por ejemplo, vamos a colocar nutrition. Esta, Nutrition Science, Nutrition Status, Parenteral Nutrition Solutions, Child Nutrition Science, Animal Nutrition Science. Entonces ahí tiene una serie de términos. Enteral Nutrition. Entonces, dependiendo de tu tema de investigación, seleccionas la palabra. Generalmente los artículos tienen entre 3 y 5 términos claves que deberías describir. Y luego iniciar la escritura del manuscrito organizando los borradores y las notas. Entonces vas a tener tu investigación, haces un resumen, ¿cierto?, de cada una de las partes y luego ya puedes unir todo esto y ya tienes ahí un borrador de artículos, de manuscrito. Luego eso se lo envías a las personas que colaboraron contigo en la investigación para que lo revisen, lo lean una y otra vez, le hacen las modificaciones necesarias y una vez que ya tienes las modificaciones necesarias, ya tendrías el artículo ya más o menos listo para poder enviarlo a la revista. Ahora, antes de eso, atender los procesos de edición. Una vez que ya tienes el artículo ya listo, olvídate de él, déjalo ahí en un cajón, no lo mires durante 48 o 52 horas, es decir, entre 2 a 3 días. Déjalo ahí. Olvídate que estáis escribiendo un artículo. Eso para hacer un refresh, ¿eh? Para olvidarte de eso y sigue con otras cosas, luego retomas tu artículo y ya te vas a tener una idea nueva del artículo. Lo vas a poder revisar ya más claramente. Entonces retoma y marca todos los errores posibles, pero no los corrijas. ¿Ah? Solamente marca. Aquí lo puedes dejar con unas notas, ¿cierto?, con notas de campo o con observaciones, con comentarios, y eso después lo guardas. Con guardar como, apretáis F12, se guarda como, y siempre vas guardando las versiones de ese manuscrito. ¿Okay? No los borres,
no los sobrescribas, porque quizás posteriormente esas observaciones o esas correcciones que estás haciendo las puedes utilizar y es información que quizás puedas utilizar en algún momento. Entonces, no los borres y vaya a andar guardando como versión, o sea, versión 1, versión 2, versión 3, versión 4, versión 5, etc. No le vayas poniendo nombres, digamos, cualitativos, por nombres cuantitativos. 1, 2, 3, 4, 5, porque eso de ponerle final. Final, final. Este es el final, sí. Este es el final, sí que sí. Suele pasar. Así que no, va a andar por versión 1, 2, 3, 4, 5, o por fecha. También puede ser. ¿No? Pero que te genere un orden y no se genere un inconveniente por el nombre. ¿No? Bueno, no eliminar los borradores, iniciar el proceso de revisión y después iniciar revisión, reestructuración ya con el documento nuevo. Editar y revisar la fluidez, los significados, la escritura de las oraciones, especialmente ortografía, puntuación y gramática. Si vas a escribir en inglés y no manejas mucho el inglés, trata de derivarlo a alguien que sí maneje el idioma, una profesora de inglés o alguien relacionado al área que maneje bien el inglés, porque algunas revistas son muy quisquillosas en términos de el tipo de inglés que se utiliza, si es británico o estadounidense. Entonces hay que tener ojo con eso. Luego revisar la correspondencia de citas con las referencias. Eso se puede olvidar si es que estás utilizando un gestor bibliográfico. Si utilizas Mendeley o EndNote u otro, claro, tú te olvidas de la correspondencia porque eso se va a hacer automático. Pero si lo estás haciendo a la antigüita, citándolo manualmente, claro que va a generar un problema si es que cambias las referencias, ¿no? Entonces lo ideal es utilizar un gestor bibliográfico, Mendeley u otro. Mendeley es gratuito. Existen otros también que son gratuitos. EndNote es de pago. Hay otro que es gratuito, que es muy similar a Mendeley, que en este momento no lo recuerdo. Me acuerdo que tiene un logo naranja. Pero sí, bueno, ya ustedes lo pueden revisar. Y por último, itinerar, es decir, revisar, corregir, revisar, corregir, revisar, corregir, hasta que el artículo sea adecuado y tú ya sientas que está listo para ser enviado a la revista. Y, por supuesto, evaluado por pares. Generalmente los que evalúan los artículos son personas de amplia experiencia. Bueno, depende de la revista también. Pero generalmente la revista selecciona a personas con experiencia en el área, ¿no? para revisar. Entonces tienes que estar bien seguro de que el artículo está bien escrito. Y por último, un repaso final de formato, digamos, del título, de la introducción, de los métodos, de las tablas de figuras, de la discusión, y si termina, ¿cierto?, adecuadamente. Es decir, si está redondito. Cuando ya te estás seguro, lees varias veces el artículo y te das cuenta que está redondito. Con esa revisión final ya está ahí. Estamos, digo, listos para publicar. Y viene ahora el proceso de publicación. Primero está el tema de la selección de la revista. Y que no es un tema menor, porque muchas revistas que son de alto impacto cobran bastante por publicar un artículo gratuitamente, o sea, que quede abierto para todo el mundo. Que si tú no pagas, hay revistas que te dicen, no, usted no puede ingresar acá porque necesita una suscripción o un pago por el acceso a la revista o al artículo.
que puede ir desde los $20 hasta los $100 o más. Entonces, claro, tienes esa opción de publicar en una revista y que posteriormente la gente o los demás tengan que pagar para acceder al artículo, o puedes pagar inmediatamente para publicar en Open Access, o sea, acceso abierto. Y ese Open Access tiene un valor que generalmente está bordeando los $2.000, $3.000, pues hasta $10.000, no sé, dependiendo de la revista. $3.000, $4.000 aproximadamente. O sea, eso es bastante dinero. Entonces tienes que estar seguro de que si dispones dinero para pagar esa tasa de publicación. Si no tienes dinero, bueno, selecciona alguna otra revista que no tenga tasas de publicación, ¿ya? En la cual no tengas que pagar. Hay revistas en las cuales no tienes que pagar, son las menos, son muy, muy, muy pocas. Hay algunas revistas que cobran muy poco, no sé, $100, $150, ¿no? Pero que son revistas que no tienen muy buen impacto. El impacto de las revistas generalmente está en cuartiles, ¿no? Las revistas que están en Simago están en cuartiles, y las que están en WOS tienen también están en cuartiles, pero tienen el factor de impacto. Entonces, generalmente las que son Q1, digamos, que son las revistas más renombradas y las que tienen mejor citación, son las que cobran más. $4.000, $3.000 por publicar un artículo en Open Access. Entonces tienes que seleccionar bien la revista y identificar si tienes dinero o no para publicar el artículo. Ahora, también tienes que seleccionar una revista que esté de acuerdo a lo que tú estás publicando, ¿cierto? Yo no voy a publicar no sé, un artículo de nutrición en la revista de geología. No tiene nada que ver. Entonces tienes que seleccionar aquella revista en la cual tu investigación tiene cabida. ¿Ok? Y para eso existen algunos portales, ¿ah? Algunas aplicaciones, de ahí se las voy a mostrar, donde tú puedes copiar tu abstract, tu resumen. Esta aplicación te dice, mira, tú puedes publicar esta investigación en esta y en esta revista. Te da unos match. ¿Ah? Aquí, 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 acá. Ya hay varias aplicaciones, ¿cierto? Páginas, plataformas que te ofrecen esa posibilidad. Copias el resumen, el título o las palabras claves, y solo el programa te evalúa dónde podrías publicar y te va diciendo. Luego tienes que elaborar la cover letter, que es la carta de presentación. Esta carta de presentación es decir, bueno, estimado, ahí tienes que buscar en la página el nombre del editor de la revista. Querido señor editor, bueno, creemos que nuestra investigación cumple con los criterios de la revista tanto. Es importante nuestra investigación porque aborda temas relevantes respecto a no sé qué cosas. Nuestros resultados apuntan a tal dirección, por lo tanto creemos que se merece el análisis y revisión en su revista para una futura publicación. No sé, algo así. Estoy inventando. Entonces mandas esa carta, digamos, introductoria al editor de la revista para someter a juicio de expertos o a juicio de pares, más bien, tu investigación. Luego ya, bueno, tienes datos para subir la publicación, subir tu manuscrito. ¿Ya? Realmente antiguamente se tenía que enviar por correo. Se enviaba un correo al editor, adjuntabas el manuscrito siempre con las características que diseña la revista. Por ejemplo, generalmente te piden doble espacio, con numeración de las líneas, con número de página, en cierta posición, ¿no? Te piden ciertas características.
Antes se enviaba y ahora no, ahora todo se hace por portales de ingreso. Entonces tú te creas un usuario, clave, ingresas tu artículo, tienes que ir describiendo los autores, luego copias y pegas el abstract, copias y pegas el resumen y subes el artículo. El artículo generalmente, el manuscrito, tiene que ir sin nombres. Toda la primera parte de la identificación se agrega en otra hoja. El artículo, el manuscrito, se tiene que subir ciego, sin nombres, solamente el texto, para revisión de pares. ¿Okay? Luego tienes que esperar una primera decisión. Y eso puede ser, no sé, un mes, 2 meses, 3 meses para la primera decisión. La primera decisión se basa simplemente en que el editor va a revisar el artículo, va a ver si cumple o no con los criterios de la revista y te va a decir, sí, cumple los criterios de la revista, lo vamos a procesar para revisión de pares. Y ahí tienes que esperar 4, 6, 8 meses más. O te puede decir, no, no cumple con los criterios de la revista, por lo tanto está rechazado. Y ese rechazado ahí no te tienes que bajonear por ningún motivo, porque ya es una experiencia. Tienes que hacer modificaciones o no, ¿ya? Dependiendo de las observaciones que te hacen, y buscar otra revista. Tan simple como eso. Busca otra revista y envía la publicación nuevamente. Que te rechacen una investigación no es del otro mundo. Pasa, y pasa más seguido de lo que ustedes creen. Así que no sé si alguna vez lo hacen y les rechazan el artículo, no se va a poner porque es parte del proceso. Eh, Pasa regularmente, a todo el mundo les han rechazado un artículo. Eso generalmente es porque a los editores, a lo mejor tu artículo no cumple con los criterios de la editorial, no está enfocado en lo que publican en la revista. Pueden haber miles de circunstancias. Así que no hay que bajonearse, no hay que preocuparse, simplemente hay que hacer las modificaciones necesarias y posteriormente enviar el artículo a otra revista y seguir los mismos pasos. Luego la carta y todo lo demás. Ahora, si es aceptado a revisión, bueno, mejor aún, y pasas ya a la revisión formal por pares. Y como les digo, eso puede tardar meses. Y dependiendo del número de revisiones, años. Así que hay que tener paciencia para eso. Porque vas a tener una primera revisión y te van a decir, ya, muy bien, estimado no sé qué, tenemos las siguientes observaciones para su manuscrito. Esto. Por favor, corrija todas estas observaciones. Perfecto, no hay ningún problema. Se corrigen, te dan un tiempo X, 45 días generalmente, para hacer las modificaciones. Tú los modificas y luego los subes de nuevamente al portal. Las modificaciones siempre tienen que ir en rojo. ¿No? Todo lo que vayas cambiando va en rojo. Y además, generalmente tienes que escribir una carta de corrección, ya dando respuesta a las observaciones de los revisores. Entonces, recibes las correcciones, contestas las correcciones, corriges el manuscrito y lo subes nuevamente a la plataforma. Si te va bien y las correcciones son adecuadas a lo que solicitan los revisores, te van a decir, perfecto, muy bien, va a publicación. O te pueden decir que las correcciones no son suficientes, por tanto tienes que seguir corrigiendo el artículo. Entonces vas de nuevo, corriges, preparas una carta nuevamente con las correcciones y subes. Lo subes a la plataforma. Entonces, en segunda instancia te pueden aprobar o te pueden sugerir más revisiones o más correcciones o más análisis. Y así puede ir, por eso le puse ahí el infinito, porque puede ser 1, 2, 3, 4 veces que te soliciten modificaciones. ¿Ya? Así que ahí también hay que tener paciencia, porque en cada revisión se van a demorar 1, 2, 3 meses. Así que hay que tener paciencia, no es inmediato.
¿ah? Generalmente cuando uno publica alguna revista en una revista, generalmente es de un año para otro. O sea, tú mandas la información, empiezas a trabajar, no sé, en el 2021 para publicar el 2022. Generalmente así, así se trabaja esto de las publicaciones, no es inmediato. Entonces, si vas trabajando todos los años, digamos, al inicio te va a costar, obviamente, porque va a ser de un año a otro. Entonces, si vas trabajando todos los años, del próximo año vas a ir publicando la información del año anterior. Así se va trabajando. Eh, es de largo aliento esto. No, no son de 100 metros, no son carreras de 100 metros, son maratones. Y bueno, y después viene ya cuando una vez que te aceptan el documento, el manuscrito, ya, perfecto. Se va a publicación, pero bueno, usted quiere Open Access, quiere que todo el mundo tenga acceso a su investigación, pague por favor la tasa Open Access, que ahí está lo que les mencionaba yo, de los $2.000, $3.000, $1.500, dependiendo de la revista. O sea, y tú, una vez que pagas, ya el artículo está libre, abierto, para que todo el mundo pueda acceder a él, lo pueda descargar y obviamente pueda utilizar la información, siempre obviamente con la debida citación del autor o de los autores. Ya, pero una vez que tú publicas, eso no es todo. ¿Qué le interesa? Porque cuando tú publicas, cuando estás trabajando, ¿cierto?, en investigación y estás trabajando en alguna institución, está dedicada a la investigación y a la promoción del conocimiento, a la creación de conocimiento. Porque, por ejemplo, si tú estás trabajando en una empresa que está dedicada a la investigación, pero no a la difusión, la investigación se queda en la empresa, ¿cierto? Y trabaja con esa información para crear productos u otras cosas. Pero si estás en una institución que está relacionada a la publicación y masificación de la información, universidades, institutos o centros de estudio, etcétera, claro, la publicación del artículo tiene que tener cierto sentido, cierta métrica, cierta evaluación, porque no solo es publicar, a las universidades y centros les interesa no solo la publicación, sino que otras métricas que están relacionadas con la publicación. Por ejemplo, la citación. ¿Cuántas veces eres citado? ¿Cuántas veces está citado tu artículo en otras investigaciones? ¿Cuántas investigaciones has publicado? ¿Cuál es el impacto del artículo? ¿Cuál es el impacto de la citación? Si tiene colaboración internacional, ¿no? Son algunas de las métricas, por ejemplo, con las cuales se evalúa a las universidades, ¿no? Entonces, no solo el tema es publicar por publicar, sino que está asociado a ciertas métricas con las cuales se evalúa a las instituciones dedicadas a la difusión, creación de conocimiento. Y aquí están las herramientas que yo le estaba mencionando. Por ejemplo, tienen a ver, aquí no la puedo. Aquí la voy a copiar para mostrárselas. Aquí está. Entonces lo que tienes que hacer aquí en esta Journal Finder es poner el título, el abstract y luego buscar la revista. A ver, hagamos un ejemplo. Busquemos en la revista chilena de impresión. Copiamos algo y ahí vemos qué nos da. Ay, aquí se fue al otro lado. Chile, índice de lista alfabética, revista chilena de impresión, actual. Ya, veamos esta. Resumen en español, resumen en inglés. Ya,
Veamos aquí el abstract. Vamos a ver qué nos dice el sello. Si tuviéramos algo así, ¿dónde podríamos publicar? Y aquí te dice Eating Behavior. Ah, y aquí podría publicar esa investigación. Aquí también. Y luego te da un match de 5 puntos. Y esta ya tiene 4. También, ya se va bajando. Acá lleva 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, lleva bajando. Entonces se supone que en las primeras opciones, o sea, son las que se relacionan más con tu investigación. Entonces aquí te da el índice de cita, el factor de impacto, la tasa de aceptación. O sea, esta tasa de aceptación te quiere decir qué porcentaje de los artículos son aceptados del total que se envían a la revista. En este caso, 17%. O sea, de 100 artículos que llegan a esta revista, solamente 17 son aceptados para publicar. La primera decisión es de 5 semanas y el tiempo de publicación, 3 semanas. O sea, son artículos que están muy, muy, muy bien elaborados, ¿ya? Porque para publicar en 3 semanas, porque no hay muchas correcciones. Entonces esta revista se asegura que los documentos están bien descritos, bien escritos, ¿no? Por eso la tasa de aceptación tan baja. Aquí también una tasa de aceptación del 19, del 20, del 10. Aquí tienes una tasa de aceptación del 57%. Aquí se acepta más. Cerca, un poco más de la mitad de los artículos que se envían son aceptados. Y los demás también tienen un 34, 24, 21, 10%. 6% es. En fin, ahí tienen una idea de cómo buscar los datos. Esta hace lo mismo. Vamos a copiar. Pero con Springer. De aquí también copias. Vamos a copiar aquí en abstract. Falta el título. Mira. Y aquí está. Entonces aquí también sugiere algunas revistas. Tasa de aceptación del 37%. La primera decisión en casi en un mes. Un factor de impacto de 4,6. Bastante importante, ¿eh? Aquí tenemos otra revista y ahí te dan todos los datos. 58% de la tasa de aceptación. Public Health. Bueno, y hay una serie de revistas. Cuando ustedes tengan su investigación pueden utilizar estas plataformas y ubicar en qué revista les conviene publicar. Bueno, y acá tienen lo mismo. Tienen otras herramientas, por ejemplo, para evaluar de qué categoría es la revista. Por ejemplo, esta de Simago, que generalmente es la que yo reviso, porque es bastante fácil de utilizar. Aquí, el Simago Journal. Aquí tú simplemente escribes el nombre de la revista. Por ejemplo, te llegó una invitación al correo de una revista para que tú publiques alguna información. Ya, entonces ¿tú qué haces para evaluar si la revista es seria, digamos, y no una revista depredadora de estas piratas? La buscas acá. Por ejemplo, vamos a ver aquí la revista chilena de nutrición. Vamos a buscarla. Aquí te busca y aquí aparecen dos. Revista chilena de nutrición, la revista chilena de suelo y nutrición vegetal. Por ejemplo, si a ti te llegó una invitación de la revista chilena de nutrición animal y no está aquí, es porque esa revista a lo mejor no existe. Es una revista depredadora. O a lo mejor está indexada en otra parte, ¿no? Entonces aquí, ¿qué información es la que te da? Te dice, bueno, algunos antecedentes generales, cuál es el área, y aquí te da el cuartil.
Esta está en la revista chilena, como es una revista nacional, ¿cierto? El cuartil no va a ser muy grande. Por ejemplo, aquí tiene cuartil 4. Las revistas de cuartil 1 son las que tienen más impacto. ¿Ya? Y aquí te muestra cómo ha ido evolucionando, ¿cierto? Algunas métricas de la revista. Por ejemplo, veamos una revista de cuartil 1, Nutrition. Journal of Nutrition. Y bueno, aquí dice lo mismo, cuál es el área, de dónde viene, y aquí está claramente, tienes cuartil 1. Una revista de alto impacto que siempre se cita, ¿no? Y ahí también tiene algunas métricas de cómo se comporta la revista en términos de citación, de citas de otra revista, de citas de la misma revista, del total de documentos, cómo ha ido evolucionando los años. Bueno, hay ciertas métricas que se pueden observar de la revista. Bueno, y acá tienen Scopus, también que hace más o menos lo mismo, y este es el WOS, que también prácticamente hace lo mismo, es verificar si la revista es fiable o no. Por ejemplo, aquí podemos ver aquí del WOS. Aquí, por ejemplo, está la revista, Archivo Latinoamericano de Nutrición. Aquí voy a buscar la revista chilena de nutrición. Aquí está revista chilena del derecho, revista chilena de tomología, de infectología, revista chilena de nutrición. Ahí está. Entonces podemos ver el perfil. Hacemos un poquito de esto. Ah, aquí me pide la. Ah, bueno. Aquí, bueno, aquí pueden ingresar con Facebook y todos esos datos. Pero ya no me voy a pedir aquí. No vaya a meter ahí. Pero básicamente es lo mismo, ¿eh? Aquí tú puedes buscar si la revista en la cual tú vas a publicar es real o tiene relevancia y no es una revista depredadora. Y lo último que les quería mostrar es esto, que es el banco de frases de Manchester, de la Universidad de Manchester. Este banco de datos es muy, muy, muy interesante porque este banco de frases, perdón, es muy interesante porque te da orientaciones de cómo escribir el artículo. Te da ciertas frases de cómo escribir el artículo. Pero está en inglés. Ahora ustedes para dejarlo en español, lo copian, lo dejan en Translate, lo pegan aquí, le ponen español y le dan ahí. Vamos a esperar que se traduzca. 3, 2, 1 y ahí estamos. Entonces aquí la página dice que es un recurso general para escritores académicos, objetivo es proporcionar ejemplos de algunos aspectos prácticos, ¿cierto? Fraseológicos de la escritura, ¿cierto? Para hacer un documento. Por ejemplo, tú quieres, no sé, describir quizá una tendencia que encontraste en tu investigación. Ahí a describir la tendencia. Quieres describir algún punto alto y bajo de las cifras. Entonces aquí te dice, bueno, la producción alcanzó su punto máximo, X subió al punto, la edad máxima, el número, la producción. Te da ejemplos de cómo ir redactando el documento, describir la tendencia. El gráfico ha subido, la figura 2 muestra que bla, 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 bla. No sé, ser crítico. Y aquí dice, destacando las deficiencias de estudios previos. Estudios anteriores se han ocupado de bla, bla, bla. Los estudios publicados anteriormente se limitan a encuestas, Sin embargo, gran parte de la investigación hasta ahora ha sido Entonces te da una serie de ejemplos cuando tú ya estás ahí como nublado, que a veces pasa, y no tienes, no te quedan, digamos, neuronas relajadas.
puedes buscar alguna frase en este banco de frases, valga la redundancia, para poder seguir redactando tu investigación o tu manuscrito. Y eso les quería contar hoy. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, sugerencia, reclamo, denuncia, chiste, cagüín, talla o algo que quiera contar. ¿Está bueno eso del banco de frases? Sí, sí, está bueno ese para hacerlo. Sí, sí, así a veces uno se nubla, ¿no? A veces está como bloqueado de repente con tanto estrés y tanta cosa. Entonces ahí tienes una opción para buscar nuevas ideas. Al final eso te ofrece nuevas ideas para redactar algún documento. Así que está buena esa idea. Vamos a crear un algoritmo, una inteligencia artificial que permita reunir todos esos datos y crear un artículo solo. Y ya no necesitamos los científicos. Voy a empezar a usarlo. Ah, sí. Yo lo he ocupado algunas veces, cuando estoy medio bloqueado y ya no se me ocurren frases para unir párrafos. Finalmente, cuando tú estás escribiendo un artículo, tienes como muchos párrafos de diferentes partes de la investigación. Entonces, cuando quieres unirlos, ahí es cuando necesitas alguna frase conectora. Voy a crear una inteligencia artificial. Sí, ahí nos quita la pega a todos. De hecho, está creando una. Se llama like, Brain, Public Brain. eh, no me acuerdo el nombre, pero se está creando algo similar para, pero no para la creación, sino que para la revisión de artículos científicos, para evaluar si está bien escrito el artículo. Es un chileno que la está creando. Eh, ¿Cómo se llama? No lo recuerdo ahora. En algún momento me voy a acordar. Pero no es para crearlo, sino que es para revisar si está gramaticalmente bien escrito. Para eso es un artículo científico. Public, public algo se llama. Brain Public, Public Brain, no sé. Pero algo como de cerebro y de publicación. Sí, sí, está faltando poco. De un paso al otro ya no queda nada. Un pasito más allá nomás, de darle otra funcionalidad al algoritmo que están creando. Ahí, para allá va el mundo. A la automatización mediante algoritmos de inteligencia artificial. Grammarly, sí. Sí, también es buena para corregir el English. No, 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 desafortunadamente no. No, no es gratuita. O sea, tiene una funcionalidad gratuita, pero la opción, la no. Sí, la opción full es de pago. Sí, no es gratuita. Ahí tenemos un pequeño inconveniente. Pero de alguna forma habrá que buscarle alternativas. Hay páginas así también para revisar gramática. ¿Eh? Además de Grammarly, hay páginas para revisar gramática académica.
No recuerdo el nombre de las páginas, pero sé que existen. Alguna vez revisé alguna por ahí, pero no las utilicé porque el texto que te permitían revisar era muy corto. No sé cuánto estaba limitado a cierta cantidad de palabras. Entonces no podías revisar completamente una idea, te quedaba como el párrafo a medio. Entonces al final no era muy útil. Realmente te da sugerencias de frases, sí, creo que sí. Yo una vez lo utilicé, la opción gratuita, obviamente, pero después lo desinstalé porque era molesto al final. Porque a cada rato aparecía, te ofrecía alternativas y no, era mucho. Aparecía a cada rato, entonces no, al final lo desinstalé. Me generó muchos problemas visuales. Había que, además, para que desaparecieran todas esas cosas había que pagar. Claro. Debería ser como Windows. Sí, todos los programas deberían ser como Windows. De pago, pero funcionan igual. Ya, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Que te entiende cuando no. Consultas, sugerencias. ¿No por ahora? Ok, bien. Entonces, nos veremos la próxima semana, el día jueves. Yo creo que próximo jueves también hay ceremonia de titulación, pero yo creo que va a ser clase igual. No voy a ir a la ceremonia. Así que vamos a tener clases para tener el taller el día viernes. Así que eso, pero en todo caso, si me invitan o si me dicen que tengo que ir, ahí yo les informo y para que estén al tanto de la realización o no de la clase. Así que eso, nos vemos entonces la próxima semana. Vamos a contestar para que el profe vaya. Inviten al profe. Ya, chiquillos. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.